vamos a empezar a explicar a Kant y su idealismo trascendental, viendo en primer lugar el giro copernicano. Para empezar a ver esto tenemos que ver cómo la filosofía kantiana supuso un camino intermedio entre el racionalismo de Descartes, por ejemplo, que ustedes vieron en la ficha anterior, y el empirismo, por ejemplo, de David Hume. Kant, con lo que se va a encontrar en su momento, es con que eras, o sea, simplificándolo, ¿no? Con que eras o racionalista o eras empirista. Y bueno, llegado un momento, a él no le convencen ninguna de las dos opciones. Lo estoy simplificando mucho, ustedes ya tienen que saber en este momento que él realmente primero empezó siendo racionalista, que Hume lo despertó del sueño dogmático, ¿no? Que viene a suponer el racionalismo. Pero bueno, digamos que así, grosso modo, se encuentra en esta situación. Y ve que hay cosas positivas, que le encuentra que son positivas para aclarar todo el tema del conocimiento, que como ustedes saben es el fundamental de la filosofía moderna. Y en el racionalismo, ¿no? Les decía, y también hay cosas positivas en el empirismo. Esto quiere decir que va a haber cosas negativas de las dos posiciones. Perdón. Entonces, nosotros lo que vamos a tener es que el camino que Kant va a tomar para intentar solucionar este problema, el problema del conocimiento, que es el problema típico de la filosofía moderna, es un camino intermedio. Y ese camino intermedio se va a llamar idealismo trascendental. Igual que ustedes tenían que tener claro que cuando hablaban de Descartes tenían que decir Descartes es un racionalista y empezar a definir esto, Hume es un empirista y tenían que definir lo que el empirismo era, tienen que saber definir lo que el idealismo trascendental es. Por lo tanto, van a tener que saber por qué es un idealismo, ¿no? Y van a tener que saber definirlo y van a tener que saber también qué significa que sea trascendental. Y van a tener que saber por qué esto que les acabo de decir es un camino intermedio, porque no es ni racionalismo ni empirismo y sin embargo tiene elementos de los dos sistemas. Y en esto, ahí, precisamente en este lugar, vamos a encontrar lo que se llama el giro copernicano. El propio Kant le llama giro copernicano. Luego vamos a ver por qué se llama de esta manera. Como ven aquí, el sistema kantiano va a ser una alternativa a estas dos opciones que ustedes ya conocen. Y va a ser una alternativa que se va a presentar como un idealismo que va a ser trascendental y va a ser crítico. Aquí lo tienen, trascendental y crítico. Porque él considera que con estas dos características va a poder justificar la experiencia, los objetos y el mundo exterior, cosa que desde su punto de vista no podían justificar ni Descartes con su posición, ni Hume con su posición. Ni el dogmatismo racionalista podía justificar la experiencia, los objetos y el mundo exterior, ni tampoco, obviamente, el escepticismo por ejemplo, de Hume, ¿no? Este idealismo trascendental va a ser un idealismo formal. ¿Por qué formal? Porque se va a fijar en la forma en que conocemos. Y por ello va a ser una teoría sobre las condiciones, únicamente las condiciones, nada más, bajo las cuales los objetos pueden ser conocidos. No va a hablar en sí de los objetos, sino de las condiciones en las que nosotros podemos conocer los objetos, ¿no? Aquí lo tenéis por la mente humana. Y eso significa las condiciones bajo las cuales, fijaros, los objetos van a ser experimentados. Aquí vais a tener ese digamos, toque empirista y en lo formal vais a tener ese toque racionalista, ¿no? Obviamente en esto se está enfrentando a los idealismos tipo Descartes, ¿no? Que son realmente teorías sobre los contenidos de la conciencia. Por favor, recordar
cuando hablábamos de que en la conciencia nosotros teníamos ideas innatas, ¿no? En Descartes. Va a ser un idealismo crítico, acordaros como aquí estábamos explicando por qué era trascendental, va a ser un idealismo crítico, precisamente porque va a ser una reflexión sobre estas condiciones de las que hablábamos, pero va a ser también una reflexión sobre los límites del conocimiento. Esto es interesante, porque ustedes pueden decir, bueno, también Hume reflexionaba sobre los límites del conocimiento. Hume no solo reflexionaba sobre los límites del conocimiento, sino que caía en un escepticismo. Kant cree que nosotros podemos conocer, pero nuestro conocimiento tiene límites. Para contestar esta pregunta de qué puedo conocer, Kant dice que va a hacer un giro a toda la teoría de conocimiento, y un giro al que él mismo llama giro copernicano. Ustedes saben lo que hizo Copérnico. Lo que hizo fue precisamente imaginar, y con eso pudo resolver el problema, imaginar que no era que todo se moviese alrededor de la Tierra, sino que era la Tierra la que se movía alrededor del Sol, ¿vale? Kant lo que se va a imaginar, así dicho muy gráficamente, de una manera muy simple, es lo siguiente: ¿por qué no hemos podido arreglar el problema del conocimiento hasta este momento? Quizás porque hemos estado fijándonos constantemente en el objeto, y lo que hemos hecho es que el sujeto esté dando vueltas alrededor del objeto, y hemos visto cómo el sujeto va enfocando de diferentes maneras el objeto. Y si le damos la vuelta a esto y nos centramos, o sea, ponemos en el centro de todo esto al sujeto y a las condiciones de conocimiento del sujeto, y vemos qué objetos puede captar ese sujeto, o sea, cuáles son sus límites, ¿no? Dadas sus condiciones, sus límites de conocimiento, dadas sus condiciones de conocimiento. Esto es precisamente lo que va a distanciar a Kant del racionalismo y del empirismo, porque Kant lo que va a proponer es que las propiedades de los objetos no van a estar realmente determinados por los propios objetos, perdón. Las propiedades de los objetos, empiezo de nuevo, no van a estar determinadas por sí mismas, ¿no? O por los propios objetos, sino que van a estar determinadas por la naturaleza del observador. En el sentido de que si las condiciones de conocimiento del observador no pueden captar un objeto, ese objeto no va a existir para el observador. Esto va a ser necesario estudiar las facultades del observador, ¿vale? Imaginaros que, por ejemplo, para nosotros, por ejemplo, nosotros solo podemos ver. Imaginaros que en vez de todos los sentidos que tenemos, el único sentido que tenemos es la vista. Si pasa por delante de nosotros, por detrás de nosotros, ¿vale? O sea, nosotros seguimos teniendo los ojos delante, ¿no? En la cara, y pasa por detrás de nosotros alguien gritando, nosotros no lo vamos a captar. Pero no es un problema del objeto, que en este caso sería algo audible para nosotros. Es un problema nuestro, ¿no? Problema entre comillas. El objeto está ahí y sus propiedades son audibles, o como se llame, da igual, ¿no? Nosotros solo vamos a poder captar si solo tenemos la posibilidad de ver objetos visibles. Por lo tanto, las propiedades del objeto, al fin y al cabo, las vamos a determinar nosotros, o las van a determinar nuestras condiciones de posibilidad de conocer ese objeto, ¿no? En ese sentido vamos a tener que tener muy en cuenta cuáles son las fuentes del conocimiento a la hora de estudiar las facultades del observador. Y tienen que tener claro
desde ahora, luego vamos a matizar una cosa, pero tienen que tener claro que son dos: la sensibilidad y el entendimiento. Tengan cuidado con esto, no pueden confundir este término, recuérdenlo: sensibilidad y entendimiento. No pueden poner razón, inteligencia, no, tienen que poner entendimiento. ¿Qué es lo que nos proporciona la sensibilidad? Nos da los objetos. ¿Y qué es lo que nos proporciona el entendimiento? Nos permite pensarlos. ¿Vale? Esto quiere decir una cosa: no nos alcanza con que la sensibilidad nos dé el objeto. Tampoco nos alcanza con pensar el objeto. Vamos a necesitar las dos cosas para obtener conocimiento. Respecto al entendimiento, vamos a tener que tener en cuenta que gracias a él vamos a poder ordenar y clasificar la experiencia sensible, que en sí misma no está ordenada y clasificada, porque solo va a poder ordenarse y clasificarse mediante conceptos, y los conceptos no nos lo va a dar la sensibilidad, sino el entendimiento. Gracias a esos conceptos que ordenan y clasifican, lo que la sensibilidad nos da, vamos a poder convertir los datos de la sensibilidad en conocimiento. O sea que esto, para obtener conocimiento, tienen que darse estas dos cosas. ¿Vale? El proceso, entonces, ahora mismo no lo van a entender bien, pero quiero que vayan familiarizándose con esto. El proceso para obtener conocimiento va a ser entonces primero las intuiciones, luego los conceptos, luego las ideas. Ese va a ser el orden. ¿De acuerdo? Lo van a terminar entendiendo al final. Esto es como un puzzle. Si recuerdan, veníamos de la diapositiva anterior hablando de que el proceso va a fijarse en una línea que va a ir desde las intuiciones hasta las ideas, pasando por los conceptos. Y esto es lo que vamos a ver acá. Intuiciones, conceptos, ideas, y en ese orden. ¿Vale? En lo que nos tenemos que fijar ahora, para no perder el marco general en el que estamos tratando, es que la filosofía kantiana es un idealismo trascendental o formal. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros, para saber qué podemos conocer, no nos vamos a fijar en el contenido de los objetos, quiero que recuerden eso, sino que en lo que nos vamos a fijar es en las condiciones en las que nosotros podemos conocer. Y eso es lo que nos va a dar una pauta de lo que los objetos son. Por eso, nosotros cuando hablamos de intuiciones y las intuiciones nos las van a dar la sensibilidad, lo que vamos a encontrar son formas, no contenidos, formas a priori, o sea que están antes de la experiencia, formas a priori de la sensibilidad, sea esta externa, o sea de objetos externos a nosotros, o internos, de experiencias internas, ¿no? Por lo tanto, las intuiciones a priori, ¿no?, de las que estamos hablando, que son formas a priori, van a ser modos de percibir la realidad sensible. Y van a ser, como ven aquí, espacio y tiempo como formas a priori de la sensibilidad. Esta fórmula tiene que ir toda de corrido. Espacio y tiempo como formas a priori de la sensibilidad. Entonces, la idea es que al preceder el espacio y el tiempo como formas a priori de la sensibilidad, al preceder la realidad sensible, al estar antes que la realidad sensible, sea esta la realidad, digamos, externa o incluso interna, ¿no?, hacen posible que ésta sea conocida. Por lo tanto, fijaros, son espacio y tiempo como formas a priori de la sensibilidad. Veis que utilizo la fórmula completa, ¿no? Son condiciones previas a la experiencia, necesarias, no os olvidéis, son a priori, necesarias y universales, porque nada puede ser conocido al margen de ellas.
Vale, decíamos que las intuiciones por sí mismas, no sé si lo recordáis, las intuiciones por sí mismas no nos proporcionan conocimiento. La sensibilidad, que es la que nos da las intuiciones, la que nos da los datos, no nos da conocimiento. Esos datos tienen que ser pensados y van a ser pensados mediante conceptos. Los conceptos, quien nos los va a dar es el entendimiento. Vale. Nosotros lo que vamos a tener que buscar, que es lo que está haciendo Kant en su idealismo trascendental o formal, y esto lo hace dentro de ese giro copernicano que le está dando, colocando no al objeto en el centro de la reflexión en teoría de conocimiento, sino al sujeto y las condiciones de posibilidad de conocimiento que éste tiene, pues esos conceptos, como les venía diciendo, que van a pensar, si recuerdan, son los que permiten organizar y categorizar los datos que nos da la sensibilidad, van a ser los conceptos que él va a estudiar como aquellos conceptos que nos permiten conocer, van a ser los conceptos puros, esto no pueden olvidarse, puros del entendimiento o categorías. De nuevo, esto es una fórmula completa que tienen que aprenderse. Conceptos puros del entendimiento o categorías, va todo junto. ¿Bien? Conceptos puros del entendimiento, por favor no se olviden de eso, del entendimiento o categorías. ¿Vale? Estas categorías o estos conceptos puros del entendimiento, de donde proceden es del entendimiento, no vienen de fuera, fijaros, en primer lugar, y no vienen de la facultad de intuir, sino que vienen del entendimiento y son aplicados a experiencias, sea esto una experiencia externa o una experiencia interna. Son a priori, son puros, son, por lo tanto, independientes de la experiencia. Y precisamente por ser independientes de la experiencia, por no depender de ella, nos van a permitir dar sentido a la experiencia, porque si no caeríamos en un círculo vicioso, ¿no? Las categorías o conceptos puros del entendimiento forman el aparato conceptual que necesitamos para convertir la realidad sensible que nos da, fijaros, la intuición, en un objeto de conocimiento. ¿Vale? Aquí solo tenemos datos. Con esto no tenemos conocimiento, solo tenemos datos. Vamos a tener conocimiento aquí, cuando tengamos, esas intuiciones que nos dan datos, ¿no? Y que hayan sido pensados. Hay 12 categorías que van a estar agrupadas en 4 tipos de 3 cada uno, pero las que a ustedes más les interesa recordar y mencionar son la de cantidad, la de cualidad, la de relación y la de modalidad. Finalmente, entonces, terminamos en esa línea que tendíamos, ¿no? Que empezamos el proceso de conocimiento, empieza, teniendo los datos que nos proporcionan las intuiciones, luego esos datos son pensados gracias a las categorías que nos proporciona el entendimiento, ¿vale? Luego tenemos un último elemento que van a ser las ideas, y aquí ya estamos en algo completamente diferente. Las ideas son conceptos especiales. También, fíjense, son conceptos, ¿de acuerdo? Pero son conceptos completamente diferentes a los conceptos puros del entendimiento o categorías. Y son conceptos especiales que no se pueden extraer de la experiencia, y vosotros ahí diríais, bueno, no pasa nada, eso pasa también con las categorías, ¿no? Pero, y aquí viene la gran diferencia con lo anterior, no tienen aplicación a la experiencia. Y entonces uno puede plantearse aquí, bueno, ¿y para qué sirven? Esto lo vamos a ver más adelante y se va a ver mejor, o ya lo habréis visto, mejor en el formalismo moral, en la ética kantiana, ¿no? Realmente, estas ideas que van a ser, fijaros, conceptos
¿vale? Puros, ¿m? De la razón. Por eso les insistía tanto que tenían que decir, cuando hablaban de las categorías, tenían que decir conceptos puros del entendimiento. Son nociones totalmente alejadas de la percepción sensible, cosa que no sucede con las categorías, ya que las categorías son aplicables, ¿m? A la percepción sensible. Y van a ser tres: alma, Dios y la libertad, que tiene que ver con si existe o no existe algo incausado en el mundo. O sea, los tres grandes objetos de la metafísica racionalista, ¿vale? Que vimos en Descartes.